Muy buenos días a todos los que nos escuchan todos los miércoles y esperan que nosotros nos conectemos. Muy buenos días para todos. Espero estén teniendo un día muy bonito. Para los que apenas se conectan y no han estado pendientes de nuestras entrevistas, mi nombre es Adriana Reyes. Soy agente de bienes raíces en High Point, Carolina del Norte, y con la abogada de inmigración Marina Castillo venimos haciendo una serie de entrevistas de, llamémoslo así, educación en nuestro propio idioma español para que podamos tomar decisiones en el tema de inmigración. Esta es una de muchas entrevistas que normalmente hago entrevistando a especialistas en el tema. Para el día de hoy, nuestra abogada de inmigración, nuestra abogada preferida, Marina Castillo, nos va a hablar sobre asilo político. Marina, su oficina se llama Castillo Immigration Law Firm y ella está ubicada en la 2200 Silas Creek Parkway en la suite 3B de Winston-Salem, Carolina del Norte. Y los teléfonos de ella son 336-283-6906 y 336-986-9295. Recuerden que este video queda grabado en nuestro canal de en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. A mí me encuentran como Adriana Reyes Realty, a Marina la encuentran como Castillo Immigration. Abogada Marina Castillo Gómez. Abogada Marina Castillo. El Perfecto. YouTube. Las Hey, páginas sociales sí son Castillo Immigration Law Firm. Ajá. gracias, Marina. Muy buenos días a nuestra abogada de inmigración que hoy nos va a hablar sobre asilo político. Buenos días, Marina. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que se conectan en sus casitas, en sus trabajos. De verdad, bendiciones. Vuelvo a reiterar que tenemos muchas esperanzas este nuevo año que está comenzando. Y bueno, vamos a empezar a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de asilo político y del permiso de trabajo. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, por favor, colóquenla en el chat y pues Adriana me hará saber para poder entonces contestarlas, porque pues el tema no es, estaba comentando esta mañana Adriana que es complicado. Han habido muchas regulaciones que fueron cambiadas por esta administración y han habido muchas otras decisiones decisiones de cortes federales que han tratado de bloquear estas decisiones o estas regulaciones. Entonces, pues hemos estado pues en un roller coaster, ¿no? Tratando de ver y ponernos al día. De hecho, le comenté a Adriana esta mañana que hay una nueva decisión de la Corte Federal. Traté de leerla, ponerme al día esta mañana, sin embargo se me hizo complicado porque pues somos mamás también y tenemos otras obligaciones. Apenas salió el 9 o el 10, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Es una decisión también relacionada con asilo y lo vamos a hablar el miércoles que viene. Es una decisión de una Corte Federal que bloqueó una regulación que salía o que iba a comenzar en efecto en enero, a finales de enero de este año. Y ahora, como ha sido bloqueada, pues no va a poder comenzar en efecto, lo cual es bueno. O sea, lo estoy trayendo noticias buenas. Pero vamos entonces a hablar del tema de hoy. El tema de hoy es el asilo y los permisos de trabajo. ¿Qué sucede con los permisos de trabajo? ¿Cuándo puedo yo aplicar por un permiso de trabajo después de haber sometido mi asilo político o asilo en base a cualquier otra de las causales que tiene el asilo? Uh-huh. Perdón, Marina, antes de comenzar y arrancar en materia, para los que se van conectando, por favor, no se les olvide compartir esta información para que realmente le llegue a una persona que lo necesite. Ustedes nunca saben y compartan. Es lo menos que podemos hacer para que esto de manera gratuita le llegue a una persona que realmente lo necesita. Acuérdese que Adriana Reyes Realty está dándole $150 a la persona que más comparta, comente y le dé like en nuestros posts y videos durante el mes de enero. Ese premio se dará la primera semana de febrero. Así que compartan. Dale, Marina. Gracias. Claro, Adriana, y bueno, ahí también estamos nosotros dos conversando qué otras sorpresas vamos a traer para este año, en este partnership que hemos armado. Y siempre me preguntan, ¿por qué una Realtor? Bueno, porque tenemos las mismas cosas en común, queremos educar a la comunidad y pues
parte de la pandemia nos trajo, pues, no solo ha traído cosas malas, también ha traído cosas buenas, y esta ha sido uno, ¿no? A tratar de utilizar los medios tecnológicos para llegar a muchas personas que lo necesitan, como dice Adriana. Entonces, bueno, primero compartan, denle like a nuestras páginas, tanto a la de Adriana Reyes Realtor, es la tuya, como la mía, Castillo Immigration Law Firm, pues para que podamos seguir llevándoles esta información. Y porque todas las seres humanos somos, podemos tener los títulos que tengamos, pero siempre necesitamos un reassurance, necesitamos que nos digan cómo vamos, si lo estamos haciendo bien, si realmente les gusta este programa, para poder seguirlo haciendo con el corazón y con el cariño que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, asilo y permiso de trabajo. Entonces, el año pasado, para irles más o menos resumiendo, el año pasado, parte de todas estas regulaciones que ha traído esta administración, hubo una específico que estableció que para que las personas, y de hecho hablamos en un programa de esto, que para que la persona que había aplicado por asilo político pudiera aplicar, válgase la redundancia, por un permiso de trabajo, tenía que esperar un año, 365 días, para poder aplicar por ese permiso de trabajo. Le voy a explicar qué sucedía antes de esta regulación. Antes de esta regulación, bueno, que establece que son 365 días de espera, la cantidad de espera o el tiempo de espera era 5 meses, 150 días, ¿ok? Entonces, como vemos, es una gran diferencia de 150 días a 365 días. Entonces, esos 150 días que tenía que esperar, que ya de por sí eran bastante fuertes para una persona que ha venido escapando de su país y ha venido pues tratando de hacer una mejor o tener una mejor vida en Estados Unidos, tener que esperar 5 meses o 150 días para poder aplicar por un permiso de trabajo, era ya de por sí fuerte, pero sin embargo las personas pues hacían o podían, ya sea pues con el apoyo de familiares, con el apoyo de amigos, tratar de poder esperar ese tiempo. Sin embargo, ahora con la nueva regulación que fue implementada el año pasado, era un año. Entonces, evidentemente, esa carga que tenían o que todavía tienen, porque pues ya les voy a dar acá cuál es el cambio que ha operado, de esperar 365 días se hacía demasiado fuerte, casi intolerable. Entonces hubo dos organizaciones, non-profit, organizaciones sin fines de lucro, que sometieron una demanda ante una corte federal en la cual estaban pidiéndole a este juez federal que bloqueara esta regulación por la carga tan pesada que imponía en una persona que evidentemente viene escapando de su país, y como todos sabemos, una persona que viene escapando de su país generalmente no es que va a traer pues todos los millones del mundo, ¿no? Pues si vienes escapando de tu país, generalmente sales con lo que tienes, porque pues es tu vida la que está en peligro. No importa todo lo que tengas, el dinero que tengas en el banco o las propiedades, lo que realmente te importa es salir de allí porque tu vida está en peligro. Entonces, al presentar este caso ante el juez federal, indicando pues toda la carga que estaban recibiendo estas personas de asilo o que estaban esperando por su asilo, o que ya habían aplicado por su asilo, la Corte Federal en septiembre del año pasado solicitó primero bloqueó la regulación en esa parte. O sea, imagínense una regulación que tiene aproximadamente 100 y pico de páginas, para que tengan idea, no es para que como yo se los voy presentando. En todas esas páginas, ¿verdad? Indican diferentes cambios que se iban a operar en cuanto al asilo. Uno de esos cambios era, por supuesto, el cambio que les estoy mencionando de los 150 días a los 365 días, y esa fue la parte principal que fue cambiada o que fue bloqueada, perdón, por esa Corte Federal. Tomó algún tiempo para que el Departamento de Inmigración asumiera lo que la Corte Federal estaba indicando para poder poner en su página web que ciertamente ellos iban a aceptar lo que la Corte Federal les estaba ordenando. Y aquí es donde voy a explicar el cambio de regulación. ¿Qué sucede con el bloqueo de esta nueva regulación? Que esa parte del permiso de trabajo fue prácticamente como bloqueada, y entonces seguimos con la parte anterior.
es decir, los 150 días. Sin embargo, la Corte Federal hizo bastante énfasis que solamente iba a ser para los miembros de estas dos non-profits, de estas organizaciones sin fines de lucro. Se llaman CASA, como se escribe en español, CASA, y ASAP, como lo decimos ASAP, como decimos as soon as possible, por sus siglas en inglés, ¿ok? ASAP en inglés. Entonces, perdón, ASAP en español, ASAP en inglés. Y pues al principio, pues todos los abogados de inmigración estábamos un poco confundidos. Ok, ¿será que la misma organización es la que tiene que hacer las peticiones para que sean 150 días en vez de 365 días? Pero pues con el tiempo, pues entendimos que solo haciéndose miembros de esas non-profit, de esas organizaciones sin fines de lucro, ya le da la categoría a la persona de ser miembro y de poder aplicar a su permiso de trabajo en base a 150 días en vez de 365 días, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas organizaciones sin fines de lucro abrieron o facilitaron y hay que agradecerlos, públicamente hay que agradecerle a estas organizaciones sin fines de lucro, porque facilitaron la manera de que las personas, independientemente del estado donde están viviendo, donde estén residiendo, puedan hacerse miembros de esta organización. Y la facilidad que dieron es que todas, o la membresía, o la aplicación para la membresía, se puede hacer de manera electrónica, es decir, a través de las páginas de su website. Entonces, una vez que, por supuesto, tiene un procedimiento, hay que aplicar y ellos, por supuesto, te van a dar una respuesta. Y una vez que ya se tenga esa tarjeta de miembros, o esa carta de que ya eres miembro de estas organizaciones sin fines de lucro, entonces puedes aplicar por tu permiso de trabajo en 150 días después de aplicación del asilo y no de 365 días. Otra cosa bien importante que hay que manejar acá, Adriana, es que muchas aplicaciones fueron rechazadas precisamente porque el gobierno, la administración ya había cambiado la regulación y muchas aplicaciones fueron enviadas después del tiempo en el cual esta regulación cambió, que fue agosto 25 del año pasado, y hasta que no pasó, o hasta que no el Departamento de Inmigración no empezó a aceptar nuevamente o aceptó este bloqueo por parte de la Corte Federal, que fue en octubre del año pasado, ese lapso hubo peticiones o aplicaciones que fueron rechazadas. Entonces, ahí es donde voy, ¿cuál es el alivio migratorio? ¿Cuál es el alivio? ¿Cuál es el relief, como decimos en inglés, que se puede realizar? Pues simplemente hay que solicitar nuevamente esta petición o esta aplicación en base al bloqueo, en base a esta decisión de la Corte Federal, y evidentemente hay que incluir una copia de la decisión para que el gobierno de Estados Unidos o la administración o el Departamento de Inmigración, USCIS por sus siglas en inglés, acepte esas aplicaciones que fueron rechazadas durante este lapso. Entonces, yo los invito, por supuesto, a consultar con un abogado de inmigración para poder realizar esas peticiones, pero no pierdan esta oportunidad porque no sabemos cuándo se va a cerrar esa ventana. Acuérdense que es una medida cautelar. Las medidas cautelares son órdenes preliminares, o se llaman en inglés preliminary injunctions. Lo que significa es que una corte federal, mientras el proceso está abierto, ellos ordenan esta medida temporal para que no siga causando efectos negativos en los recipientes o en las personas que han aplicado o las personas que se pueden beneficiar de esto mientras el proceso continúa. Entonces, no sabemos si de pronto esa ventana puede ser cerrada y ya se desbloquea esa regulación, o a lo mejor, que es todo lo que esperamos, realmente al final de la decisión, más bien eliminen esta regulación, como es lo que se ha pretendido o ha pretendido estas organizaciones sin fines de lucro con esta demanda que han realizado. Entonces, pues todo vuelva a lo que era anteriormente, los 150 días y muchos otros aspectos del asilo. Entonces, en resumen,
para que no se me equivoque, la plastilina, como dice La Adriana. plastilina, ¿eh? El bloqueo o la nueva decisión o la decisión de la Corte Federal bloqueó la regulación, la parte de la regulación que decía que para aplicar al permiso de trabajo debía esperarse 365 días o un año, y por ahora todos los miembros de las organizaciones ASAP o CASA, probando que son miembros de esta organización, pueden aplicar y hacerlo después de los 150 días de haber aplicado por su asilo. No tienen que esperar un año como anteriormente pasaba. Entonces, eso por supuesto pues ayuda muchísimo a un asilado, a una persona que está aplicando por asilo, para poder pues económicamente sustentarse y sustentar a su familia. Entonces, no pierdan esa oportunidad. Si quieren contactarme, estamos pues, por supuesto muy contentos de poderles asistir para poder ayudarles a hacer esa presentación de la aplicación apropiadamente. Dime, Adriana, disculpa. Marina, no te preocupes. Tengo dos cosas. Pensando en el asilo político, esto que tú has comentado, todo lo que está sucediendo es, me entiendo, porque hablas de la Corte Federal, es a nivel nacional. A nivel nacional, No sí. hay nada en particular en estado por estado, todo es exactamente igual. Que hemos estado hablando de que tú eres abogada de inmigración de Carolina del Norte, pero obviamente, por ejemplo, el tema de asilo político, esto es nacional, no cambia estado por estado, ¿es correcto? Es correcto. De hecho, los abogados de inmigración, yo estoy localizada en Carolina del Norte, pero los abogados de inmigración tenemos jurisdicción nacional porque la materia como tal, inmigración es federal. Y la materia federal, es muy buena tu pregunta, Adriana, abarca todos los territorios nacionales. Entonces, todos los estados y territorios nacionales. Entonces, sí, la decisión es a nivel nacional. Sin embargo, el requisito principal es ser miembro de estas organizaciones sin fines de lucro, eso se puede realizar. De hecho, podemos nosotros guiar a la persona para poder hacerlo, en virtud de que si ya la persona puede probar que es miembro de estas organizaciones sin fines de lucro, independientemente de dónde vivan, pueden aplicar a su permiso de trabajo en 150 días. Eso es muy importante lo que Marina dice y ahí pues vuelvo y les recalco a todos la importancia de compartir, porque ustedes a lo mejor pueden estar aquí localizados en Carolina del Norte, pero pueden tener muchos amigos, no sé, en otros estados que realmente necesitan esta información. Es muy importante, chicos, que compartan, compartan, compartan esta información. Marina, una pregunta. Cuando hablamos la última vez que hablamos de, creo que se fue como 3 meses, de asilo político, hablábamos de los términos que se deben de tener, de por lo menos los requisitos mínimos que se deben de tener. En el tema de asilo político, hay algunos países los cuales son los que de alguna manera pueden estar pensando en que es mucho más fácil un asilo político, me explico. Países que estén de pronto en guerra y que tengan este tipo de tema tan controversial pueden ser un poquito más accesibles a tener un asilo político esos personas de ese país que, por ejemplo, un país que sea supremamente tranquilo, ¿no? Pienso yo, una Suiza o un país que la verdad no ve uno ni Pero nada. nunca escucha de ellos. No, exactamente, no pasa nada. Entonces me imagino que hay algunos países dentro de esa categoría, ¿cierto? Bueno, realmente como lista de países no hay, y bueno, claro, Adriana, ¿te acuerdas que comentamos que el asilo puede ser de 5 tipos, entre los cuales está el asilo político, que es el que generalmente o la mayoría de las personas viniendo de países latinoamericanos quizás pudieran aplicar por las razones pues que ya sabemos, pues todos los problemas políticos que existen en nuestros países, estamos en democracia, pero después ven es dictadura. También hay muchas otras cosas políticas que pueden, como dices tú, guerras civiles, que pueden aumentar la posibilidad y el chance de una persona para poder aplicar el asilo. Pero el asilo político no es el único, el asilo político es uno dentro de 5 tipos de asilos. Y lista de países como tal, no existen, pero sí hay más chances de poder demostrar un asilo, si lo hablamos de asilo político, de un país en el cual haya, por supuesto, una guerra civil o haya algún tipo de problemas políticos, una dictadura, por ejemplo, o algún tipo de gobierno que a pesar de no ser dictadura, pero sea un gobierno que pues
sea represor, un gobierno represor, evidentemente. Pero también quiero hablar un poquito de lo que significaría asilo político, porque no necesariamente la persona tiene que ser un manifestante, no necesariamente la persona tiene que ser un líder político para poder calificar como para poder calificar y aplicar por asilo político. Entonces, es bien importante consultar con un abogado de inmigración porque las personas siempre tienen ideas cuando escuchan el asilo político es, bueno, pero eso no puedo, yo no puedo aplicar porque yo nunca fui un líder político, yo nunca, me explico, no, no necesariamente tienes que haber sido un líder político, no necesariamente tienes que ser de los partidos políticos más grandes en tu país, hay muchas otras maneras como poder definir lo que es el asilo político, porque inclusive cuando hablamos de personas que tienen una manera de pensar diferente a los que realmente están en el gobierno o a cómo la sociedad ve la manera como debe trabajarse, cómo debe funcionar la sociedad, pero una persona tiene una manera diferente de pensar y lo manifiesta, también puede calificar por un asilo político. Entonces, no esperemos ser un alcalde, opositor, no esperemos ser el líder o opositor de un partido político que esté en contra del gobierno, o de la dictadura o del régimen. No esperemos ser una de las principales voces de oposición. No, no necesariamente tiene que ser así. Tiene que haber otros argumentos, por supuesto. No es que la persona venga y diga, yo nunca en la vida tuve ningún tipo de manifestación, yo nunca en la vida hice nada, porque pues evidentemente no vas a calificar, pero hay que revisar bien esa historia para poder determinar cuál es tu situación y cuál es la manera como se puede probar persecución y miedo creíble en tu país. Dime, Adrián. Marina, a todos, por favor, si tienen una pregunta, la pueden hacer, pero de manera general. Me sale una pregunta, Marina. Si una persona viene para acá y llega legalmente y decide quedarse porque dice, yo no regreso a mi país, es muy peligroso y yo ahorita no voy a regresar, y se queda un año más sin un estatus migratorio legal. ¿Cuánto tiempo tiene de ese tiempo para que esa persona pueda aplicar y todo lo que sucedió en el país todavía sea válido para un caso de asilo político? Muy buena tu pregunta, Adriana. Las leyes establecen para el asilo, para poder aplicar el asilo, es un año a partir de la entrada de la persona a Estados Unidos. Es decir, si la persona, por ejemplo, imagínate, entra el día de hoy, en enero 13, creo que es el día de hoy, y tiene entonces hasta enero 13 del año que viene, del 2022, para poder aplicar por el asilo, es decir, un año. Pero también les he dicho que toda regla tiene su excepción y ahí es donde vamos con la otra pregunta que me hiciste relacionada. Dentro de esas excepciones han habido o se enumeran casos en los cuales han habido cambios políticos o cambios en tu país que han hecho que lo que pasó cuando tú llegaste, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, llegaste y tu país estaba bien, tú decidiste quedarte, pero no sometiste ningún asilo porque no calificaba. Pero pasaron los años y de pronto empieza a haber unos cambios en tu país fundamentales que te pueden afectar a ti o a la familia que esté, o tu familia que esté todavía en tu país de origen y que puedan ser objeto de un argumento para establecer por qué estoy aplicando ahora y no dentro del año que me establece la ley. Sí hay circunstancias excepcionales para poder aplicar después del año, si hay cambios de circunstancias en tu país de origen. Entonces, de hecho hay varios, hay muchos otras causales para poder aplicar después del año. No solamente circunstancias de cambio en tu país, hay otras más que me está dando la idea que podemos hacer otro programa de eso, porque ¿Cuál? son bastantes. Entonces, las personas tampoco lo saben, tampoco tienen conocimiento de que se puede aplicar por asilo si las cosas cambian en tu país de origen. Por supuesto, tiene que ser siempre relacionado con la persona. Si la persona no se va a ver afectada, si la persona no tiene ningún tipo de problema, si su familia no le pasa nada en su país de origen, si su familia está muy bien
y a pesar de todos los cambios, él no se va a ver afectado, probablemente no haya una posibilidad de aplicar asilo. Pero todo eso se puede ver en una consulta Eso para sí. determinar cuándo, cómo y dónde se pudiera aplicar si la persona califica por ese asilo por cambios de circunstancias. ¿Y eso cómo lo llamaríamos? ¿Como excepción al asilo político? No, ¿Excepción? esos son excepciones a las reglas de aplicación al asilo político de un año. Ujú. De Es aplicar. largo. ¿No? Excepciones a la regla de aplicar asilo político dentro del año. Dentro del año. Ujú. Wow. Una pregunta, Entonces, Marina. mira, disculpa que te interrumpa, vamos entonces a estar hablando de asilo por bastante tiempo. La semana que viene vamos a hablar, porque siempre es corto el tiempo y lo estamos disfrutando tanto que cuando veamos así me dicen, no hay tiempo. No, ya no hay tiempo, ya se nos acabaron los Ya tiempos. se nos acaba, pero precisamente yo sabía que me ibas a decir eso, siempre estoy como que atemorizada de que me vas a decir eso. Pero yo creo que para poder hablar mejor, hablamos de esta nueva regulación que apenas salió el 9 de enero, perdón, nueva regulación no, me corrijo. La nueva decisión de la Corte Federal que bloqueó una regulación del asilo, vamos a hablarlo el miércoles que viene. Y el otro miércoles entonces hablamos de las excepciones para aplicar al asilo después de un año. Ok, Entonces ya increíble. tenemos, mira, 2 programas. Sí, esto es bien importante porque lo que estabas comentando ahorita, porque puede ser que una persona venga acá y resulta que sea de una familia muy especial o muy particular en el país de origen. Entonces, las cosas pueden cambiar en un solo día y si no, miremos en qué estamos después de la semana pasada, lo que ocurrió en el Capitolio, o sea, es todo lo que estamos sucediendo y fue en un ratico y nos volvió el mundo al revés. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden suceder en nuestros países de origen, o sea que si nosotros venimos, ojalá, pero si estuviera la persona de una familia muy particular o muy reconocida en el país de origen y que esté perseguida, así sea que ya haya pasado, puede estar incluido dentro de esa excepción, ¿correcto? Correcto. Inclusive hay otras circunstancias que también se pueden mencionar. Por ejemplo, si la persona, evidentemente esto estamos hablando de todas las excepciones, ¿no? Si la persona, por ejemplo, ha tenido un accidente o ha tenido un familiar enfermo y ese año, lamentablemente, durante ese tiempo, ese año no pudo aplicar o no pudo presentar su aplicación de asilo, también pudiera ser excepción. Y eso es lo que vamos a hablar en ese programa. No solamente de los cambios de circunstancias que pudieran llevar a que una persona pudiera aplicar después de haber estado un tiempo en Estados Unidos, sino también de todas esas excepciones que pueden hacer que una persona, a pesar de que tiene más de un año en el país, no haya aplicado antes por asilo político y todavía puede y tiene posibilidades de hacerlo. Uh-huh. Eso es muy importante, chicos, porque si ustedes se dan cuenta en el transcurso de todas las entrevistas que he hecho con la abogada de inmigración, la verdad, tan interesante, yo definitivamente no se me quedan muchas cosas en la cabeza, pero cuando termino creo que la información la tengo fresca, pero después me acuerdo que me olvido, porque no es mi especialidad, yo soy agente de bienes raíces y ella es una abogada de inmigración. Entonces, están todos esos videos y si ustedes miran en muchos de las entrevistas que hemos hecho de preguntas y respuestas donde la abogada contesta libremente sus preguntas, siempre hay opciones. Hay que mirar dentro de los videos. O sea, les estamos diciendo más claro, no puede ser. O sea que hay opciones. Chicos, por favor, compartan, compartan, compartan. Véanse los videos porque es que ustedes realmente no saben si califican o no califican. Y se lo podría estar diciendo una abogada de inmigración que si califican, o sea que chicos, importante, véanse los videos, consulten con la abogada de inmigración y pregunten al especialista, no a la prima, al compadre, a la comadre, a la paralegal, no, al abogado de inmigración. Marina, muchísimas gracias. El próximo semana vamos a seguir hablando de asilo político. Por favor, chicos, seguimos en pandemia, los números siguen aumentando dramáticamente
están vacunando a nuestros abuelitos, pero de todas maneras es responsabilidad de cada uno si queremos ser parte de la solución o realmente queremos ser parte del problema. Hay que usar tapabocas, hay que estarse lavando las manos constantemente y el distanciamiento social es muy, muy importante. Marina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, a ti por, bueno, ser la tecnológica del grupo y pues mandar toda esta, bueno, porque yo te veo en las mañanas, ay, ¿cómo hago esto? Y de pronto lo cambiaron y eso no lo ven las personas. Por eso quiero agradecerte que Gracias. estés al día con toda esta tecnología. Y rapidito, yo sé que se nos acabó el tiempo, pero me vino a la mente con respecto a la pregunta, mira cómo estamos conectadas. Otra de los beneficios de este bloqueo, de este último bloqueo del que les estoy hablando hoy, que ya no son 365 días, sino 150 días, es precisamente para las personas que hayan aplicado después del año, porque en la regulación original en la que se estaba pues cambiando pues las reglas que habían venido en asilo por muchos años para el permiso de trabajo, estaban dándole mucha discreción al oficial para que pudiera negar el caso de petición de permiso de trabajo si la persona estaba aplicando después del año. Y fíjate que ahora con este bloqueo volvemos a la regulación inicial. Entonces hay posibilidades de que a pesar de que la persona aplica después del año, todavía puede obtener su permiso de trabajo a los 150 días. Entonces, mira cómo estamos conectadas de nosotras dos, que me estás haciendo preguntas con respecto a esto y es bien importante aclararlo. Y también, como dice Adriana, pues tenemos que cuidarnos, seguimos en pandemia, estamos más cerca de terminar todo esto. Sin embargo, es nuestra responsabilidad pues seguir cuidándonos y seguir evitando enfermarnos, ¿no? Y contagiar quizás a nuestra familia. Entonces, les envío de acá un abrazo. Esperemos que todo lo que este año nos traiga sean buenos, salud, prosperidad, abundancia, etcétera. Y por supuesto acá desde Castillo Immigration Law Firm y yo como abogada de inmigración les estaré trayendo, yo no creo que vayamos a terminar estos programas ni siquiera que se acabe la pandemia, porque yo lo disfruto muchísimo. Siempre que Adriana y su servidora estemos de acuerdo, vamos a seguir acá. Sí. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao, Marina. Chao, Adriana.